¿Este es el cargador? Hola, buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles en este programa que es un espacio para la reflexión, el análisis y donde todas las voces son escuchadas, son bienvenidas. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, algo que nos apasiona. En lo personal a mí me apasiona mucho y yo sé que a nuestros invitados y colegas también, debido a la formación que tienen. Saludo con mucho gusto al licenciado Juan Padilla Nava. Él es licenciado en educación primaria y es supervisor de una zona escolar de primaria en Cocula, aquí en el estado de Guerrero. Un saludo, compañero Un gusto, Juan. Ulises. Buenas tardes. Buenas También tardes. tenemos a la compañera Jafet Jerónimo, ella es licenciada en educación preescolar para el medio indígena. Interesantísima su formación. Ella también tiene un cargo, me parece, administrativo actualmente, ¿no, compañera? Así es, compañero Ulises, supervisora de la zona escolar 81, ubicada en la comunidad de Silacayotlán, municipio de Atlamalcingo del Monte, la Entonces montaña alta. tenemos dos supervisores, qué bárbaros, nos van a dar una tremenda lección. Y tenemos también a la compañera Fátima Molina Peralta. Ella es licenciada, egresada en trabajo social, si no me equivoco, compañera, ¿verdad? Licenciada en trabajo social que está estudiando la maestría en ciencias de la educación. Bienvenida, Sí, compañera Fátima. muchas gracias. Una disculpa, pero mi cámara no funciona, la de la computadora, pero aquí No se vamos a estar preocupe, no presentes. se preocupe. Bueno, pues vamos a iniciar con el tema que nos reúne el día de hoy, un tema interesantísimo y del cual pues vamos a tener mucho diálogo, que es la educación virtual en México. ¿Qué está pasando con la educación virtual? Me gustaría leerles una definición que nos dice Emilio Crisol y Moya en 2020, citando a Morales, Fernández y Pulido de 2016. Ellos dicen que la educación virtual es una estrategia de alto impacto en la mejora de la cobertura, pertinencia y calidad educativa en todos los niveles y tipos de formación, debido a sus características multimediales, hipertextuales e interactivas. El aprendizaje mediado por tecnologías ha sido objeto de diferentes análisis como el que vamos a realizar el día de hoy y puede reconocerse como una evolución en la educación a distancia y una transformación. Yo quisiera partir tomando como referencia esta definición de que la educación virtual vino a cambiarnos en primera instancia la forma de trabajar de todos los docentes porque se nos casi obligó, debido a las circunstancias del contexto mundial, a entrarle a las herramientas digitales. A nosotros, a un servidor en el colegio, le decían pues que mejoraran las presentaciones digitales más llamativas. Conocimos Genially, Canva, Prezi, para que fueran más interactivas las presentaciones, pero no salíamos de ahí. Viene la pandemia y entonces nos obliga a entrar a las herramientas digitales, a usarlas. La educación a distancia, la adecuación virtual, es un formato de educación, pareciera ser, pero se le puede sacar muchísimo más. No solamente es la interacción en una plataforma como la que estamos ocupando ahorita, ¿no? Sino es la personalización de la educación, la personalización de la enseñanza. Y entonces, con este contexto de la pandemia, que nosotros nos sumergimos en las herramientas digitales y regresamos a las clases presenciales, pareciera que dejamos todo atrás, pareciera que lo abandonamos y retomamos nuestra práctica. No sé, compañero Juan, ¿qué opina? Así es, compañero. Miren, para empezar tenemos que ampliar un poquito esto de la educación virtual y tenemos que decir que nos agarró por sorpresa, ¿sí? No estábamos preparados para poder enfrentar este gran reto que se nos presentó. Entonces, como no estábamos preparados, el maestro, el docente, no tenía el dominio de las herramientas digitales. Entonces tuvo que aprender primeramente a usarlas
y ya posteriormente, conforme fue pasando el tiempo, pues ya aprendió a dominar algunas plataformas, algunas aplicaciones para poder interactuar. Pero también es muy importante mencionar los contextos, ¿sí? Entonces vamos a encontrar contextos en donde sí va a ser pertinente o va a ser viable esta aplicación de esta educación virtual, y va a ser contextos en donde definitivamente no. Y creo que aquí la compañera Jafet nos puede ampliar un poquito más del contexto en el que vive y que se le torna difícil, complicado, pero que también coincido contigo, compañero Ulises, en donde pasada la pandemia regresamos otra vez a la rutina, a algo cíclico, ¿sí? Algo cíclico que nosotros iniciamos. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Gracias, compañeros. Bueno, compañeros, efectivamente, ¿qué puedo hablar de la educación virtual o a distancia y más en nuestro país, de la Ciudad de México? Es nueva e innovadora y para ello pues se manifiesta en calidad como de rompimiento con el esquema tradicional de la educación contemporánea, que se distingue del sistema presencial convencional y que consiste estar sentado o en calidad de observador, pasivo, escuchar muy poco, sin participar, opinar. Entonces es un espacio de los cuales el individuo asiste a la escuela, institución, eh, y principalmente se acerca al afecto humano, ¿no? Entonces la educación a distancia, puedo decirlo así, que a lo mejor en las ciudades, en los estados más civilizados, progresados, pues se está dando, ¿no? Esta innovación, pero en mi contexto rural, de marginación, que así nos consideran el estado de Guerrero, y más en los municipios de Atamatzingó del Monte, existe muchísima marginación y no puedo hablar de igualdades porque aún se encuentra la desigualdad en todos los aspectos, más en el municipio, ¿no? Y en los pueblos que no hay señal, no hay cobertura, pero posteriormente pues vamos a hablar más acerca de la educación virtual. Gracias, compañero. Adelante, compañera Fátima. Pues sí, a un principio, ahora sí que de la pandemia nos agarró como que desprevenidos a todos. La mayoría, y también en mi caso, pues no sabía ni cómo usar las plataformas, lo que era el Classroom, que para enviar los trabajos era algo nuevo para mí. Y a empezar a aprender a usar lo que era el Zoom, también fue algo, pues difícil, que tampoco pues ya después viendo cómo, pues ya como que le empezamos a agarrar práctica, pero sí es algo que tal vez hemos dejado a un lado y que deberíamos de también tomarlo más en cuenta para aplicarlo el día a día, no solamente como que hay que esperar a que venga una pandemia para que otra vez vuelvamos a usar las plataformas. O sea, esto es algo que pues ya llegó para quedarse y que deberíamos de tomar más en cuenta. Sí, gracias. Voy a leer otra cita este es de Miguel 2010, una revista publicada por el Instituto Politécnico Nacional desde el 2010, ¿no? Él ya mencionaba lo siguiente. Las tecnologías digitales no cambian ni se entiende que introduzcan nuevos principios pedagógicos en el ámbito de la oferta educativa que propicia la educación a distancia. Lo que sí favorecen es un cambio en el enfoque de proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea en entornos presenciales o virtuales. La información que hace tiempo era restringida y a la cual tenían acceso unos pocos elegidos, ha abierto sus puertas casi a todo el mundo, sin censuras, sin velos, en algunos casos con precisión y rigor, en otros con superficialidad y mentiras. Esta cita me pareció muy importante comentárselas porque, como bien dicen ustedes y el compañero Juan no lo retomaba, no es una educación para todos, la educación a distancia. Aquí en el estado de Guerrero, cuando nos fuimos a nuestras casas, yo tengo el privilegio, se podría llamar, de trabajar en una escuela particular en donde la mayoría de los alumnos tienen acceso a una computadora y a internet.
Vivo en una escuela, ya es la casa de ustedes, en donde es una colonia de maestros y mis compañeros no tenían sus alumnos acceso a Internet. El medio que utilizaban para comunicarse con ellos era WhatsApp o cuadernos de trabajo o llamadas telefónicas, pero los resultados que ellos comentaban, un maestro de español decía, híjole, es desastroso, ¿no? De 40 alumnos que tengo por grupo, unos 10, 15 están respondiendo. Menos del 50% de los alumnos respondía de esa manera. Otro aspecto importante pues, es la brecha digital, ¿no? El problema de que no todos tienen acceso a estos recursos. Hablamos de que la educación virtual viene, llega, está, es real, pero hay personas que pues ni siquiera tienen para comer, ni siquiera tienen para pagar el internet, ¿no? Entonces, está muy alejado de su entendimiento, de su pensamiento, el empezar a utilizar las herramientas digitales. ¿Quién sí ha podido empezar a usarlas? Es la educación superior, es la educación particular, porque la gente de una u otra manera busca los medios para que puedan tener los alumnos acceso a estos medios. Y por otro lado, me llama mucho la atención el comentario que dice que el sistema educativo, el sistema de educación a distancia no cambia en nada la pedagogía. ¿Por qué? Porque pareciera que sigue siendo el mismo método tradicional en el cual el docente expone, el docente habla, el docente presenta las diapositivas muy bonitas, vistosas, pero el alumno lo tiene que copiar a la libreta y de la libreta lo tiene que copiar al examen, ¿no? Y es la misma monotonía. Hay plataformas muy interactivas que sí fuimos encontrando, pero que el alumno y el docente estén capacitados, preparados y quieran cambiar esa forma de enseñar que han tenido, con la cual nos han formado, yo creo que es uno de los principales problemas por los cuales la educación no puede alcanzar su plenitud, esta educación a distancia. Y por otro lado, yo veo también que las motivaciones de los alumnos no se están tomando en cuenta dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje con la educación en línea. Seguimos en lo tradicional, seguimos en lo monótono. ¿Qué dicen, compañeros? Así es. Y cierro también con mi participación diciendo esto, comentando esto. Imagínense si en los docentes existe la apatía de no emprender una nueva, una nueva aventura con esta situación de la educación virtual, pues por lógico que también va a existir una mayor apatía en los alumnos, ¿verdad? Entonces, tendríamos que despertar conciencias, tendríamos que despertar intereses en esta nueva forma de educar y decirles pues que en el futuro va a ser así y que esto ya se venía visualizando desde hace 10, 15 años, entonces que no aterrizaba de manera bien, pues fue porque a lo mejor también dentro del proceso educativo las autoridades no tenían mucho interés en que se desarrollara, ¿no? Entonces, desafortunadamente fue algo prácticamente obligado por medio de esta pandemia y que bueno, tenemos que seguir despertando esta conciencia de mejorar nuestra forma de educar a nuestros alumnos. Gracias. Pues hay mucho que compartir. A mí me sorprende la manera en que, pues, con esta información de la educación virtual a distancia, eh, vengo a identificar que las universidades reconocidas en la Ciudad de México como la UNAM, la Universidad de Guadalajara y, y otras universidades, pues iniciaron desde 1989. eh, Me parece que ellos empezaron a introducir la educación a distancia formando a profesores. Entonces yo empiezo a recopilar información y me doy cuenta los años, ¿no? Que empezaron a introducir y el año que está llegando, estamos en el 2019 y apenas en el contexto donde estoy, pues se está introduciendo la era digital. Y fue gracias, lo puedo decir así,
a lo mejor a la pandemia, ¿no? Hubo algo que nos trajo beneficioso o era la manera de que teníamos que comunicarnos. Entonces, encuentro muchas diferencias entre el contexto donde vivo con las universidades que iniciaron este proyecto del sistema de educación virtual y me doy cuenta pues que hasta apenas en el 2019, 2018, 17 estuvieron introduciéndose las TICs en México, pero en los estados, yo hablo por el estado de Guerrero y en la región Montaña Alta, nos costó mucho adaptarnos a esta nueva era digital y fue algo que hasta los docentes se resistían, nos resistíamos porque no sabíamos de la nueva introducción de las TIC. Entonces, hubo maestros que no aceptaban recibir los talleres en línea, recibir información en línea, que porque era estresante, era más trabajo de lo que es físicamente, ¿no? En presencial. Pero en realidad las TIC pues no son malas. Ya lo decía el maestro Ulises y con el autor que identificó algo que viene a fortalecer el trabajo pedagógico, viene a innovar con muchísima información. Me doy cuenta que existen muchas informaciones, muchas estrategias, metodologías en la cual los docentes pues debemos de preocuparnos en ampliar nuestros contenidos y el enfoque no va más para los alumnos, los estudiantes. No podemos quejarnos el día de hoy que no hay estrategias y es lo que siempre se manifestaba, que no existían materiales porque estábamos acostumbrados o algunos docentes ya que ya llevan más años en el servicio estaban acostumbrados a que les enviaran materiales de cómo trabajar con los alumnos. Hoy en día, pues es algo que se están adaptando, pero sí lo están haciendo con mucha emoción, porque es la emoción para los niños. La emoción es el aprendizaje y que sea significativo. Gracias, compañeros. Sí, otro pues tema a tomar en cuenta sería lo de los distractores, ¿no? Si ya estando presencial es todo un reto que el alumno te ponga atención, ahora estando desde casa pues mucho más difícil porque hay más probabilidades de que te distraigas, que hay ruido en tu casa, que ya pasó alguien y te vio, o que en este caso en los teléfonos y las computadoras era fácil abrir otra ventana y estar viendo videos o jugando mientras el maestro estaba dando la clase y fácilmente con la cámara apagada o diciendo que el internet fallas así, ¿no? Entonces, pues eso también estuvo algo complicado y otra parte también, por ejemplo, aquí un caso que hubo en Chilpancingo fue en la Facultad de Matemáticas, que a los maestros en sus contratos pues no decía como que vamos a dar clases en línea, entonces pues varios maestros se pusieron en su, ahora sí que en su plan de que pues no la voy a dar porque en mi contrato no venía eso y pues arreglarle como puedas. Eso también fue algo difícil. Sí, gracias, compañera. Y los distractores también y el maestro que dice no y a ver, oblígalo, ¿no? El no meterse a solucionar, ¿no? A resolver el problema. Adelante, compañero. Bueno, pasaremos al siguiente tema que vamos a abordar también sobre esta mesa de debate, es el impacto educativo virtual en la instrucción formal e informal. Partiendo de la educación formal, pues bueno, esta educación se da a través de un sistema establecido por la institución. Es un proceso estructurado, los conocimientos eh, son específicos para despertar las habilidades, las destrezas, se dan las asignaturas de manera tradicional, español, matemáticas, etcétera, etcétera. Las evaluaciones se dan también igual a través de un examen, de pruebas. Los materiales y los contenidos son a través de la educación virtual y como nos dice aquí, más que nada se enfoca en el desarrollo de habilidades con profesores también, en este caso certificados, y también nos habla de que tenemos varias situaciones, ¿no? Ventajas, se puede decir, a pesar de que es una educación virtual, pero también es una educación
formal. Entonces, hay flexibilidad de horarios, ¿sí? Hay una amplia variedad de recursos, un acceso amplio a través de teniendo el internet y cosa contraria a lo informal. Lo informal viene más que nada en el desarrollo de habilidades, que el niño tenga habilidades digitales, ¿no? A lo mejor el niño de manera informal, pues lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el niño a lo mejor sabe dominar más la computadora que uno, porque uno tiene miedo del manejo, la voy a descomponer, etcétera. Entonces el niño no. Entonces más que nada es eso, ¿no? Tienen acceso a recursos, ¿cómo se llama? Educativos, aprendizaje continuo que se está dando y la comunidad de aprendizaje en línea. Entonces, se puede aprender de esas diferentes formas, ¿no? Hablamos de esta educación formal e informal y obviamente, ¿no? En la informal, pues no se tienen pruebas, no se tienen asignaturas, se aprende más que nada a través del diálogo, del ejercicio de estar abriendo una aplicación, ¿no? De explorarla, más que nada es eso, ¿no? Entonces, no hay un certificado, sino que simplemente el reconocimiento de la habilidad social. Y en cambio, en una educación virtual formal, pues sí, ¿no? Como en el caso de nosotros que estamos estudiando esta parte de la maestría y que vamos a obtener un reconocimiento de manera oficial, ¿no? Entonces, más que nada de eso se trata un poquito esta situación de la educación formal e informal virtual, pero que más que nada se enfoca en el desarrollo de las habilidades y que, bueno, estas habilidades las va a utilizar para que llegue a una educación formal. Gracias, compañero. Bueno, pues ambos tienen como que un impacto educativo pues significativo, ¿no? Ya que pues contribuyen al crecimiento tanto integral de los estudiantes, pues a través de ese de los conocimientos pues especializados y también certificados. También pues nos fomenta lo que es la creatividad, el pensamiento crítico, las habilidades sociales. Sí, sí, aquí a mí me gustaría preguntar si eh, realmente la educación virtual formal tiene esta característica de ser personalizada y flexible, ¿no? Retomando el tema de que nosotros estamos estudiando una maestría eh, de manera virtual, este formato, ¿no? De estar tales horas, de tal hora a tal hora, de entregar el trabajo. Eso a lo mejor sí es un poco más flexible, ¿no? Te dan una semana para entregar el trabajo, pero yo sí veo el hecho de estar sentado, ¿no? De 8 a 2:30 de la tarde es muchísimo tiempo. Yo en lo personal lo veo muy pesado, muy cansado. Este, yo en lo personal diría, se pueden reducir horas de trabajo, se puede aprovechar más el tiempo, se puede avanzar de otra manera, hay otras estrategias y más que nos las enseñan a nosotros, ¿no? Nos enseñan esta parte teórica, pero a veces no la vemos aplicada en nuestras aulas, ¿no? Nos están formando, enseñando y preparando en esta innovación educativa, en esta educación a distancia, con estos nuevos paradigmas pedagógicos y pareciera que no pasa nada en nuestra aula, ¿no? Seguimos sentados de tal hora a tal hora, es cansado, es pesado, y entregar trabajos a tal hora, a tal día. Lo que sí me he dado cuenta y es un beneficio es estas reuniones, ¿no? Buscamos tiempos, espacios, la comunicación es fluida, nos mandamos documentos, compartimos todos bibliografía y eso sí es muy enriquecedor, la verdad, eso sí ayuda, pero como que esta parte de la formalidad, del estar ahí, creo que a lo mejor podría mejorar, ¿no? Bueno, quiero participar. Eh, Cuando se dio lo de la pandemia, aquí en el contexto hubo un testimonio de
de una docente donde una niña iba del diario a la escuela a ver si llegaba su maestra. Entonces la mamá le habló a la maestra y cuando le tocó ir a dejar los cuadernillos, porque es lo que se utilizó como estrategia. Entonces el gobierno en ese tiempo, el gobierno federal, empezó a enviar que los niños tenían que aprender por medio de una TV, por medio de internet y todo eso, pero bueno, las cuestiones pues no eran las condiciones, ¿no? Con la señal. Entonces la niña dice que iba del diario a la escuela. Entonces fue como un mes, 2 meses, y que su mamá le decía, ¿a dónde iba? Y la siguió, y pues se iba a parar en la escuela. Entonces le decía, ¿por qué vienes acá? Es que quiero ver que venga mi maestra. Entonces eso comentó la docente y me dijo, maestra, me dio, no sé, dice, me quedé con eso de la niña que iba a esperarme. Entonces yo lo que hice es ir. Cuando yo llegué, la niña ya estaba dentro del salón y se fue con su mochilita y su cuadernito, ¿no? Y que ella quería tener clases y se preguntaba por qué no. Entonces la maestra habló con ella. Casos como estos sí sucedieron porque ellos o los niños estaban acostumbrados o están acostumbrados de que el maestro tiene que estar dentro del aula físicamente. O sea que ahorita ellos hasta la actualidad desconocen de que hay una educación a distancia. Para ellos la educación formal es una educación donde la docente envía o muestra afecto humano y que para mí es muy importante. La edad de entre 3 a 5 años o 6 años en el nivel de preescolar, nos dicen que hasta somos las segundas mamás de los niños. ¿Por qué? Porque mostramos ese afecto, esa atención para ellos. Son pequeñitos y pues lo que hacemos es, lejos de trabajar, de ponerles situaciones, de una planeación, es brindarles la confianza y que ellos también a nosotros. Entonces esto es algo mutuo que nace y que esta emoción queda ahí. Yo no puedo decir que la educación informal puede que se esté o se vaya a dar. La verdad desconocemos porque nosotros vamos a un paso lento, lo digo así, ya que pues por las condiciones no pueden llegar esta educación a nuestros medios indígenas. Gracias. Así es, y coincido mucho con el compañero Ulises que en definitiva el formato que se está utilizando con nosotros no es flexible. Al contrario, es muy riguroso y que bueno, la única flexibilidad es pues que te dan chance de que de un sábado a otro sábado tengas que entregar estas trabajos, las tareas, las actividades que tenemos. Pero de ahí para allá, de flexible, así como lo dice la cuestión o las características de la educación virtual, en el caso de nosotros no lo es. Gracias. Compañera, si nos hace el preámbulo para la última parte, por favor. Compañera Jafet. ¿Cuál maestro? ¿La transformación? ¿Sí? Bueno, creo que por la palabra de transformación, pues quiere decir que es algo que se está dando, ¿no? En el país, pero en realidad, pues no es así. La transformación educativa, pues hay pocos autores que están identificando, maestros preocupados por esta innovación educativa y hablamos de ello cuando ponemos el foco a la evolución de las metodologías docentes principalmente. Y puede decirse con más o menos tecnologías, depende del medio. Y con mayor, bueno, el rol del docente aquí creo es fundamental y de los que están creando nuestros planes y programas de estudios. Yo creo que cada sexenio están estableciendo lo mejor de cada uno de ellos, ¿no? Y lo que quieren para la transformación educativa, como se dice, entre comillas. Pero en realidad, así pueden poner muchísimos, pueden entrar diferentes gobiernos y es lo mismo. La educación, la transformación educativa no se ha dado como tal y pues hemos ido en paso lento. No puedo decir que, y eso ha hecho que se transforme la educación, al contrario, en los contextos marginados existe muchísima migración y más ahora. Después de la pandemia, emigró muchísimos estudiantes nivel secundaria, terminaban la secundaria y todos radican ahorita en Estados Unidos. Entonces las comunidades han quedado sin población y eso está pasando en este medio.
hasta en mi municipio, que supuestamente ya iba a la transformación civilizada, los estudiantes están yendo, terminando el colegio de bachilleres. Pero verdadero reto para la transformación educativa quizá no dependa tanto de una mirada hacia sus propios métodos y recursos, sino de entender el cambio de contexto y tratar de adaptarse a la transformación de la sociedad. Y si aplicamos una mirada histórica muy esquemática, quizá demasiado la revolución industrial modificó las universidades y las escoró. También quizá demasiado hacia un rol capacitador para acceder al mercado del trabajo. Pero a mí me gustaría, bueno, ahorita que estamos compartiendo experiencias y aparte de contenidos de la educación virtual en México, ¿cómo se da la educación, la transformación en el medio donde están, compañeros? Es una buena pregunta para cerrar, compañera Fátima. Si gusta, un minuto, cada quien nos explicamos. Con eso terminamos. Bueno, yo no estoy así que en una institución ahorita, soy más como, pues ahora sí que sigo siendo estudiante. Sin embargo, pues la transformación educativa ahora sí que implica cambios significativos en el sistema pues educativo para mejorar la calidad y la relevancia de la educación. Sé que también se centra en el estudiante y pues desarrolla las competencias relevantes, utiliza la tecnología, personaliza el aprendizaje y también pues implementa las evaluaciones formativas. Y ahora sí que pues su objetivo es preparar a los estudiantes para los desafíos y pues promover una educación más inclusiva y equitativa. Así es, compañero. Mire, como lo comentábamos, entonces se requieren varios retos. El primero, formación docente para el manejo de las habilidades digitales y también una planeación, que sepa hacer una planeación, porque sabemos una planeación para desarrollarla en un aula normal, pero cambia cuando se da en un espacio virtual, ¿sí? La gestión del tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Y también las limitaciones contextuales y geográficas que podemos tener sobre esta educación, pues nos habla de que no tenemos, de que en muchas escuelas no hay acceso o la conectividad a Internet, no se tiene la infraestructura, los equipos, la brecha digital entre una escuela de la ciudad a una escuela de una comunidad rural, pues es muy grande, ¿no? Entonces tendríamos que, que esta brecha hacerla más corta, más así, ¿no? Y luego, los costos. Cuando hablamos de educación virtual, también tenemos que hablar de costos. Entonces, efectivamente, en algunos casos de la pandemia yo escuchaba, algunos padres de familia decían, o le pongo la recarga a mi teléfono o compro comida, ¿no? Entonces, ahí era una decisión que lógica, ¿no? Que tenía que tomar el padre de familia por instinto y decir compro comida y no le... Ya cuando se ve la educación presencial, ya que aprenda mi hijo, ¿no? Entonces, en ese sentido, si viene la reflexión de que tenemos que cambiar paradigmas. Gracias, compañero. Sí, yo creo que el compañero Juan lo resume bien. Brecha digital que responde a un contexto socioeconómico muy desigual. La formación docente, capacitación docente, el ser un docente enseñable, el hecho de que quieras cambiar. Yo le agregaría los vicios en el proceso de enseñanza-aprendizaje que traemos de siempre. Y la cambio en los planes y programas de estudio, ¿no? Cambiar también esta visión de que la educación se centra solamente en los contenidos ya preestablecidos, ¿no? Y no hay oportunidad para crear nuevo conocimiento a partir de la realidad de los alumnos. Claro que deben de contar con ciertas habilidades, competencias y capacidades básicas, lectura, comprensión lectora, razonamiento lógico matemático, escritura, y la tecnología también puede ayudarnos a hacerlo más interactivo, más agradable, y es algo contra lo que estamos luchando. Pareciera que en lugar de que nos favorezca la tecnología, nos está restando, ¿no? Porque la mayoría de alumnos pasan de 8 a 12 horas en el celular en páginas de ocio, en contenido de ocio, lo cual es un problema que tenemos que seguir
combatiendo. Pero pues se nos acabó el tiempo, esperamos que haya otro espacio para que sigamos platicando las experiencias personales, profesionales de cada uno de ustedes. Fue un gusto y pues nos vemos en el siguiente programa. Que estén muy bien, saludos a todos. Gracias, que Gracias, pasen compañeros. excelente día. Hasta luego. Igualmente. Hasta Luego. luego.